vamos a presentar nuestro ABR. Somos alumnos que cursamos la asignatura de mecánica vectorial del NRC 33293. El tema que elegimos fue la armadura de un escenario metálico. Un pequeño resumen. La armadura de un escenario metálico se compone por elementos circulares. Este tipo de estructuras se estudia en la mecánica vectorial para identificar fuerzas internas que influyen en sus miembros cuando se encuentran expuestas a cargas. En este caso sería el peso en la tarima. Además de eso es importante considerar la unión, ¿no?, entre los componentes, que serían las crucetas, las X. Okay. Seguidamente de la introducción, la justificación del tema. Este trabajo tiene como finalidad aplicar la asignatura de mecánica vectorial estática, ¿no? Forzar la comprensión, la teoría mediante experiencias prácticas que hicimos en clases. Nos va a permitir analizar el equilibrio de cuerpos y las diferentes fuerzas también que van a aplicarse en nuestro ABR, en nuestro proyecto, que sería de la tarima. Al identificar y relacionar los conceptos, los momentos y las fuerzas axiales, vamos a observar y vamos a encontrar soluciones a dicho problema. La pregunta generadora es: ¿qué situaciones cotidianas evidencian fallas en el equilibrio de sistemas o estructuras? ¿Y cómo podemos aplicar los principios de la estática para diseñar soluciones seguras y funcionales? Nuestro reto es identificar y analizar una situación, una estructura del entorno cotidiano donde se apliquen los conceptos de equilibrio y fuerzas para promover una mejora funcional basada en los principios de la mecánica vectorial estática. O sea, vamos a encontrar un problema relacionado con la asignatura y en base a ello vamos a generar solución a ese problema. Las preguntas guías son: ¿qué temas se desarrollaron en la asignatura? Hasta el momento se desarrollaron diversos temas, como la fuerza en el plano, equilibrios en una partícula en un plano, cuerpos rígidos en un plano, equilibrio de cuerpos rígidos en el espacio, también centroides y centroides de gravedad, entre otros temas. Durante las clases, ¿cómo son los ejercicios de aplicación? Los ejercicios de aplicación consisten en hallar alguna dimensión o valor de una estructura. Estas presentan alteraciones como cargas y carencia de algún dato o similares. ¿Qué tipo de estructuras se observaron en los ejercicios de aplicación? En su gran mayoría analizamos varias armaduras y máquinas. Lo que es en la lluvia de ideas, en nuestro caso tuvimos cinco ideas principales: el riel de una montaña rusa, la Huaycha en Orcotuna, antena de tensión Parque Huamomarca, puesto de tensión Huancayo Chupaca, escenario metálico general y el ascensor UC Huancayo. En la idea elegida fue el escenario general. Se seleccionó una estructura metálica como base para identificar los problemas relacionados a la mecánica vectorial y estática. Esto primordialmente ya que cumplía con los requisitos que necesitábamos para un proyecto específico, para examinar fuerzas y equilibrio que fluyen en desempeño y alguna falla o eficiencia en el funcionamiento de esta, ya que los demás proyectos no cumplían con todos los requisitos o las demás ideas. Tuvimos que tener en cuenta a esta, aquí facilitando el uso y el mantenimiento de esta. La problemática. Primordialmente en la contextualización tuvimos en cuenta un accidente que ocurrió el miércoles 28 de mayo del presente año, que sucedió en la ciudad de Huacho, en una institución educativa que es San Nicolás. Fue un accidente referente a un escenario de estructura metálica que colapsó. La pregunta generadora principal que tuvimos fue: suponiendo que el escenario fue armado correctamente, ¿podemos afirmar que la armadura se desplomó debido al exceso de peso sobre la tarima? En caso afirmativo, ¿cuál sería una solución variable para evitar que esto vuelva a ocurrir? Esa fue nuestra pregunta generadora. El reto que nos planteamos fue lo siguiente: descubrir un motivo del desplome de la tarima aplicando las fuerzas referente a la asignatura de mecánica vectorial y estática, primordialmente teniendo en cuenta la tensión de la armadura, la condición de equilibrio referente a la armadura y fuerzas de comprensión. Y además identificando la solución para evitar estos problemas más adelante. Las etapas del proyecto. ¿Cuáles eran las dimensiones del escenario? Primordialmente en este caso hemos utilizado una dimensión de 8 por una altura de 6 y por un ancho y la base de 5 por 8. Y ahora, ¿cómo podemos hallar el peso máximo de soporte del escenario? Esto primordialmente lo vamos a poder hallar igualando
la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de momentos también, teniendo todo en cuenta que esto todo es igual a cero. Observando el accidente, ¿cuál podría ser el peso que ocasiona la caída de la tarima? Primordialmente, teniendo en cuenta los datos que hemos encontrado, podríamos darlo a conocer que sería más probable que sea por un peso elevado, ya que teniendo en cuenta que había 12 personas y cada una de ellas pesaba 60 kilos, estamos hablando de un aproximado de 720 kilogramos y 1380 kilogramos, que podría ser excesivo para esta estructura o para para esta armadura o estructura metálica. ¿Y cómo podemos mejorar la tarima? Mejorar la tarima es prioritariamente viendo la calidad del producto, viendo la fuerza, la masa, el centroide de masa también para ver cuánto va a soportar la dicha armadura. ¿A qué podría deberse el colapso de la tarima? Primordialmente, ya que uno de los puntos principales fue que el exceso de peso, ya que tenemos unos datos muy elevados a la capacidad de ella. Por eso daríamos a conocer que uno de las más probables opciones o lo que ocasionó el colapso fue el peso de las personas o la masa en sí que tenía encima la armadura ella. Se lo pasa a mi compañero. Ahora realizaremos el análisis estructural de la tarima. La masa promedio que consideramos en este caso es de 1225 kilogramos, lo cual convertido en newtons sería, transformado en newtons nos sale un valor de 12.017.25 newtons. Ahora hallaremos las cargas distribuidas entre el área total de la tarima, lo cual nos da un valor de 300,43 newtons por metro cuadrado. Bueno, ahora continuaremos hallando las coordenadas del centroide de la tarima, para poder ubicar el peso que se ejerce sobre la tarima, sin tomar en cuenta las cargas muertas, que vendrían a ser los equipos de sonido, las luces, entre otros. Realizando los cálculos nos salen las coordenadas del centroide, que x media es igual a 4 metros y y media es 2.5 metros. Ubicando esos dos puntos nos sale el centroide de la tarima y ese sería el punto P, que es el peso de la carga sobre la tarima. Ahora hallaremos las reacciones de los soportes del escenario. En este caso, tomando en cuenta que tiene 17 soportes el escenario. Ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y sobre las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Y como tenemos 17 fuerzas que van hacia arriba, 17 soportes, vendrían a ser 17 reacciones. Y todas esas reacciones, como están distribuidas de manera igual, van a ser el mismo tipo de reacción. Entonces sería 17 RY es igual al peso que va la fuerza para abajo, que es 12.017,25 newton. Realizando los cálculos, la reacción en Y nos sale un valor de 706,90 newtons. Esa vendría a ser la reacción de cada uno de los soportes. Después de hallar las reacciones, ahora hallaremos las fuerzas de las crucetas que están allí, como podemos observar. Como están en diagonales, descomponeremos vectorialmente. Como observamos en la imagen, sabemos la altura y la distancia que se separa de cada reacción. Entonces, como las crucetas están en diagonales, podemos aplicar Pitágoras para hallar su diagonal. O hipotenusa, en este caso, para descomponerlo vectorialmente. Bueno, después de haber descompuesto vectorialmente, podemos observar que la sumatoria de fuerzas en el eje X se anulan, y en el eje Y es donde hallamos la fuerza de cada una de las crucetas. Realizando los cálculos nos sale un valor de 11,2 newtons. Esa vendría a ser la fuerza que ejerce cada parte de la cruceta. Ahora hallaremos la armadura del escenario, para poder hallar los momentos de las fuerzas de compresión y de tensión, teniendo en cuenta las cargas distribuidas que hallamos y las reacciones que también lo hallamos. Como se puede observar, se ubicaron puntos o nodos A, B, C y D. En este caso, para empezar, trabajaremos con el nodo A, ya que solo tenemos una variable. Realizaremos nuestra descomposición de vectores porque hay una fuerza en diagonal. Y ahora aplicaremos sumatoria de fuerzas en X, donde la fuerza AB va a ser igual a la fuerza C por 2 sobre 2.24. Realizando los cálculos, la fuerza AC es igual a 791,73 newtons. Y ahora haremos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, lo cual es sumatoria de fuerzas AC por 1 sobre 2,24 es igual a la fuerza en AD. Y la fuerza en AD nos da un valor de 353,45 newtons. Bueno, como la armadura o el escenario sus fuerzas están distribuidas de igual manera y las reacciones también son las mismas, todas las fuerzas de comprensión y tensión que hallamos en el nodo A vendrían a ser lo mismo. Pero para corroborar, vamos a hallar las fuerzas de tensión y compresión en el nodo B para comprobar que van a ser las mismas. Bueno, en el nodo B tenemos otra fuerza en diagonal. Vamos a hacer la descomposición vectorial.
y empezaremos con la sumatoria de fuerzas de Y igual a 0, lo cual es fuerzas en BD por 2 sobre 2.24 es igual a fuerza AB. Como ya tenemos la fuerza AB, reemplazamos y realizando los cálculos, la fuerza en BD es igual a 791,73 no, 73 newtons. Y nos podemos dar cuenta que la fuerza en D es lo mismo que la fuerza en AC. Ahora hallaremos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo cual es fuerza en BC más fuerza en BD por 1 sobre 2.24 igual a 0. En este caso ambas fuerzas se fueron a la izquierda y por eso nos da un valor negativo, que la fuerza en BC es igual a menos 353,45 newtons. En tal caso tendríamos que cambiar la dirección de la fuerza para que nos pueda salir positiva, y dándonos un valor de la fuerza BC es igual a 353,45 newtons. Con los cálculos realizados nos podemos dar en cuenta que las fuerzas de comprensión y tensión son iguales en todos los nodos de la tarima. Bueno, yo voy a pasar a exponer y a detallar de cómo nosotros hemos realizado la maqueta, qué materiales hemos utilizado y cuáles son los reforzamientos, apoyos que nosotros hemos aplicado, en este caso en el escenario. Bueno, para iniciar tenemos ya la maqueta listo, en donde teníamos un escenario completamente descontrolado, que estaba con refuerzos débiles. En este caso nosotros hemos aumentado prácticamente como tijeras, como son los andamios, en donde se coloca para que esté bien estable. Hemos utilizado palo balsa, en este caso de diámetro de 4 milímetros, que son circulares y que en la vida real son más resistentes. Nosotros estamos simulando que es un fierro galvanizado para que la estructura, en este caso la armadura del escenario, sea más resistente. Hemos utilizado barra en goma para que esté bien pegado. Como se logra visualizar, en cada parte nosotros hemos reforzado tanto en los ejes X, eje Y y eje Z, para que nuestra la armadura esté más resistente y más estable al momento de que las personas, en este caso las caras vivas, que son las personas, y las caras muertas, que son los demás objetos, pueden ingresar normalmente y sin ningún tipo de falla en la armadura, y para que también las cargas sean distribuidas adecuadamente y no sufran daños. Nosotros hemos colocado apoyos en las partes centrales que están aquí, y también las partes laterales que se encuentran aquí, para cualquier tipo de movimientos esté más estable sin ninguna falla, tanto en la maqueta como en la vida real. Bueno, eso sería todo sobre la maqueta de reforzamiento realizado con la maqueta mejorada que nosotros hemos propuesto. En conclusión, el análisis del caso del desplome del escenario pues nos ha permitido evidenciar cómo una estructura aparentemente estable puede fallar si no se consideran adecuadamente las condiciones de equilibrio y las fuerzas y también los momentos. Entonces, a partir de los estudios realizados con los principios de mecánica vectorial, diagnosticamos fallas estructurales para poner soluciones preventivas. Bueno, la propuesta de la tarima mediante la incorporación fue por tubos estructurales adicionales. Y eso demuestra cómo el conocimiento teórico puede trasladarse eficazmente a soluciones prácticas. Como el modelado, nos apoyamos como en el modelado del AutoCAD y la construcción de una maqueta física para validar la viabilidad de la mejora planteada. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.